Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Todos los perros de mi vida. Elizabeth von Arnim. Coco. Todas estas son sensaciones agradables, mas no el tipo de sensaciones que alguien que está considerando volver a casarse debería tener. Con el transcurso de los días me fui dando cuenta de que no lo eran y de que la satisfacción que sentía por estar sola demostraba sin lugar a dudas que, ya que había enviudado, aquel debía seguir siendo mi estado. De otro modo, ¿por qué razón tras el alivio natural que, insisto, sigue a cualquier partida, no lograba echar de menos a mi pretendiente? Aquello no podía ser amor, que con tanta fuerza se manifiesta en ausencia del amado. Entonces solo lo sospechaba, pero hoy lo sé con absoluta certeza, pues desde entonces ha habido momentos en mi vida en que he echado de menos a personas de un modo tan extravagante que no era capaz de alejarme del lugar en que habían estado colgados sus abrigos e incluso acariciaba la percha que habían ocupado sus sombreros. Allí me quedaba, aferrada a la percha indiferente, contando con añoranza las horas, los días y las semanas, como suelen hacerlo aquellos que han perdido a un ser querido. Ayer a esta hora aún estábamos juntos, la semana pasada a esta hora, el mes pasado a esta hora, algo por el estilo. Pero entonces era Coco que hacía visitas conmemorativas, olisqueando el lugar que habían ocupado los abrigos, rascando la puerta de la habitación en que había dormido mi pretendiente, mientras que yo, de nuevo entregada a mi trabajo, cada día más llena de esa sensación de armonía, de equilibrio interior que siempre me ha aportado el trabajo, pronto llegué a maravillarme por haber siquiera contemplado la posibilidad de tener nuevos maridos. ¿Para qué iba a querer alguien como yo complicarse la vida con otros maridos? Solía preguntarme con sorpresa. Además, al haberme ceñido a los huevos escalfados para cenar, volvía a tener los gastos bajo control, por lo que las facturas de los sábados dejaron de entrañar momentos de terror. Faltaba poco para que llegara Semana Santa y con ella el buen tiempo y las vacaciones y los niños felices, y la vida parecía volverse más dichosa a cada segundo. Qué honrada parcela todavía se le deja a cada hombre por cumplir. Ya lo creo. Entonces, una noche, mientras pasaba los dedos por la estantería, di con un libro de Goethe, y la casualidad quiso que al abrirlo me encontrara con la magnífica afirmación de que vivir resueltamente en el verdadero bien hermoso era el único lema que merecía la pena seguir. Aquello me acabó de decidir. Esas pocas palabras me causaron un extraño arrobamiento. Así viviría como la viuda que era. Como una viuda me prometí, sujetando con fuerza el libro contra el pecho, que se acordaba de las alegrías del pasado, de la bondad e indulgencia recibidas en su lejano hogar de Pomerania. Una viuda que se dedicaría únicamente a rendir merecido tributo al que había perdido, siguiendo con toda su alma el sabio consejo del compatriota del finado. Huelga decir que aquello no encajaba con un nuevo marido, pues ¿quién puede rendir tributo a un hombre y pensar al mismo tiempo en tomar otro? Tal conducta demostraría, cuando menos, poco tacto, y es probable que algo mucho peor. Así pues, antes de comenzar a levantar, construir y consagrar, consideré que debía escribirle a mi pretendiente y hablarle de la situación. Lo hice aquella misma noche. Entonces ya había recibido varias cartas suyas, cada una de las cuales emanaba la seguridad serena, la plácida asunción que tanto habían contribuido
a mi resignada sumisión en su presencia. Y yo había respondido a todas con evasivas, recurriendo casi siempre a detalladas descripciones del tiempo. Ahora, en cambio, si pretendía seguir los pasos del magnífico Goethe, era evidente que lo primero que debía hacer era mostrarme resuelta con mi pretendiente. De modo que le escribí una carta en la que le decía de la forma más agradable posible que a ratos me asaltaba la sensación de que ya había enviudado. Viuda debía continuar, pues albergaba la sospecha, lo cual era cierto, de no estar dotada para el matrimonio, o, para decirlo con mayor precisión, para el matrimonio recurrente, y que en general, tras haberlo considerado desde todos los ángulos y haber analizado la situación, había llegado a la conclusión de que, después de cierta edad, era mejor no meterse en camisa de 11 varas. A modo de respuesta, recibí una carta en la que me pedía que definiera camisa de 11 varas. No pude. Jamás se me habían dado demasiado bien las definiciones, y de haberlo intentado, en aquella ocasión habría topado con la dificultosa tarea de recurrir a recuerdos sobre él que ya no tenía, así dejando de lado el asunto de la viudedad. Le escribí una carta en la que le hablaba de Goethe y el lema que recomendaba a aquel hombre genial y sabio, un lema que, al menos en mi caso, no incluía la posibilidad de más maridos. Deseosa de explicarme con claridad y poniendo todo mi empeño en conseguirlo, le expliqué que era poco probable que dos personas quisieran ser resueltas sobre el mismo asunto en el mismo momento. Es decir, que lo que a uno podía parecerle verdadero, bueno y hermoso, a la otra podía no parecérselo en absoluto, sobre todo si esa otra no había dormido bien o no había disfrutado de su cena. Sin embargo, le dije, la palabra resueltamente por sí sola había conseguido insuflarme más fuerzas que una transfusión de sangre, y ahora veía con claridad dónde residía la dicha verdadera, y que lo verdadero para mí era el trabajo. Lo bueno eran mis hijos, y lo hermoso consistía en dedicarme por completo a esas cosas. Tenía la esperanza, añadí, de que me deseara buena suerte, del mismo modo que yo se la deseaba a él. Le deseaba, le dije, toda la felicidad del mundo junto a una persona mucho más digna de su compañía que yo. Y terminé ofreciéndole convertirme en una buena amiga que siempre lo recordaría con sincera benevolencia y afecto. Era una carta hermosa, pensé. Lo único que faltaba era que me ofreciera a convertirme en una hermana para él, pero en aquel momento no se me ocurrió. Aún así, me pareció una carta hermosa, y debo decir que me sorprendió y me dolió que me respondiera con una postal. Cuando fuera a Londres, decía brevemente, tendríamos ocasión de hablar sobre el tema. Cuando fuera a Londres, pero si yo no tenía intención de ir a Londres, le comuniqué, también en una postal, para, indignada como estaba, demostrarle que cualquiera puede mandar postales. Entonces se hizo un silencio. Bueno, pensé, cuando día tras día Coco salía por las cartas y entre ellas no había nunca una de aquel que supuestamente me adoraba. Al principio temí que aquello pudiera significar que preparaba una visita sorpresa llena de reproches y con inquietud comencé a considerar dónde me escondería en tal caso. Pero no debería haberme preocupado. No ocurrió nada, ni apareció ni escribió. Más tarde descubrí que estaba aguardando el momento oportuno y que podía aguardar tanto como quisiera para conseguir lo que se proponía, pero como en ese momento no lo sabía y al igual que la mayoría de las mujeres me habría gustado poder tenerlo todo, primero me sorprendí, después me indigné y por fin me ofendí. Aquella carta mía tan larga, tan afectuosa, tan amable, tan hermosa, respondida con una simple postal.
Si bien era cierto que tenía ganas de zanjar el asunto, no quería zanjarlo de ese modo. Así pues, poco a poco fue apoderándose de mí la desolación, el sentimiento de encontrarme abandonada en mitad de un paisaje de montaña, inhóspito y oscuro, sin nadie en el mundo que de verdad me quisiera. Fue entonces cuando comencé a acercarme al lugar en que solía colgar su abrigo, aunque solo fuera, como me decía, para alejar de allí a Coco y reprenderlo por ser un perro bobo. A finales de marzo, a punto de entrar en abril, las tormentas por fin comenzaron a ceder y encontramos la primera violeta. Digo encontramos porque, aunque Coco no reparó en ella más que Peter Bell en las prímulas, fue él el que, volcado con entusiasmo en sus asuntos, me condujo hacia la roca sobre la que solía sentarme el invierno en que me tocó huir de la madre, la hija y los 2 hijos. Allí, asomando su delicado cuello entre las rocas y mirando el sol a hurtadillas, estaba la violeta. Aquello fue todo un acontecimiento. Aquella primera violeta significó para mí lo mismo que para Noé debió significar la ramita de olivo en el pico de la paloma. Una señal de seguridad, de esperanza. El invierno había terminado y desaparecido. La oscuridad había llegado a su fin. Los últimos rastros de nieve, ocultos todavía en fríos rincones, pronto se desvanecerían y los meses por llegar lo harían acompañados de luz y belleza. Me senté junto a aquella hermosa florecilla y sentí el deseo de abrazarla. Supongo que a quienes viven rodeados de invernaderos o tienen floristerías a la vuelta de la esquina les parecerá una tontería, pero puedo asegurarles que no lo es, pues tan intenso fue el noble arrebato que sentí que no pude por menos de hacer una nueva promesa. Igual que la violeta se asomaba al sol, yo me asomaría a un futuro resplandeciente, lleno de cosas buenas y de excelente reputación. A ese vivir resueltamente que durante un breve y vergonzoso período había amenazado con desmoronarse, porque cuando se produjo el momento memorable de mi retorno a la luz tras una etapa de tinieblas, de primavera tras el invierno, yo había recuperado mi estado normal, igual que Coco, y hacía ya tiempo que ninguno de los dos se permitía el más mínimo olisqueo conmemorativo. Allí, en aquel instante, la vida apareció ante mí libre de impedimentos, lista para empezar el siguiente acto, luminosa por la esperanza de libertad. Entonces reconocí la sensación que me había invadido la mañana en que mi pretendiente se marchó. No era la sensación de estar postergando algo de modo temporal, sino la de libertad más sencilla y absoluta. Así fueron pasando los días, marcados por la armonía del trabajo, la felicidad de saber que al fin cada uno de ellos faltaba menos para que llegaran las vacaciones, y con ellas mis queridos hijos, en los que podría volver a centrar todos mis pensamientos, libres como estaban de los escozores de la conciencia que los había copado cuando prestaba oídos a las lisonjas del cortejo y me dedicaba a tener ideas absurdas como que una viuda es una mujer incompleta. Una mujer incompleta, nadie podría sentirse más cerca de la plenitud que yo cuando encontré la violeta y di gracias a Dios, o cuando una semana más tarde, rebosante de un inquebrantable amor maternal, corrí entusiasmada a la estación del valle a recibir a mis retoños y llevármelos a casa, donde a partir de entonces me dedicaría en exclusiva a su bienestar y felicidad. A partir de entonces, ahora que ha pasado ya tanto tiempo, suspiro y me sonrío. Hay ocasiones en que tan solo nos queda sonreír al recordar a aquel convencido a partir de entonces. No habría de existir ningún a partir de entonces después de aquellas vacaciones. Coco no volvería a darnos la bienvenida cuando nos viera aparecer, ni prestarse a ayudarnos con los bultos, ni a ladrar de contento mucho antes de que nuestra caleza enfilara el último tramo.
La cálida escena de bienvenida de aquella Semana Santa, en montones de nieve a medio derretir, yo con un niño agarrado en cada brazo, los otros tan pegados a nosotros como les era posible, y un perro orgulloso cargado con la bolsa de más valor, frente a todos, abriendo camino, no volvería a repetirse. Qué afortunados fuimos al pasar aquellas últimas vacaciones tan felices, tanto que no nos importaba que aún hiciera frío, que el suelo amaneciera cubierto de escarcha o que el invierno bravucón siguiera regalándonos ráfagas de nieve, ni que, a pesar de estar en Semana Santa y a pesar de estar en el mes de abril, no hubiera hojas. ¿Qué más nos daba? ¿Por qué íbamos nosotros tan contentos como nos sentíamos por estar de nuevo juntos a preocuparnos por algo como las hojas? Como si los árboles estuvieran cubiertos de hojas, comíamos a diario en el exterior, obstinados en comportarnos como si de verdad estuviéramos en primavera, y nos reíamos cada vez que una racha embravecida y mordiente arrancaba las servilletas de debajo de los platos y las hacía revolotear montaña abajo. Qué suerte sentirnos tan dichosos, y qué suerte también que recordara los problemas que me había causado las facturas y les pidiera a los niños que no invitaran a más de un amigo cada uno a aquellas vacaciones. Pues al ser un grupo reducido, conseguimos vernos las caras con más frecuencia que si los amigos hubieran ascendido a 10. Una gran suerte, igual que el hecho de que mantuviéramos una actitud tan despreocupada e irresponsable, disfrutando de cada minuto del día, porque aquella fue la Semana Santa de 1914, la última Semana Santa de una existencia sencilla y relajada, así como nuestra primera y a la vez última Semana Santa como niños, todos juntos en la casa que había construido para nuestra felicidad.